Señores, señoras, buenas noches, bienvenidos a Animales Sueltos, gracias por acompañarnos, por estar del otro lado. Bueno, un gusto, es una hermosa noche, está el maestro Julio Bárbaro con nosotros, gracias Julio por acompañarnos. Está Leandro Santoro con nosotros. Leandro, ¿cómo andas, querido? Bien, gracias por venir, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Javier Calvo, Gustavo Marangoni, el amigo Maxi Montenegro, con el cual el sábado de la tarde, si todo bien y no me falla, estaremos jugando un ratito al tenis, porque es el deporte que nos gusta. Vamos a hacer un poquito de tenis. No, pero no es oligarca el tenis. Porque, no, pero te enganchó públicamente, que decir, vos estabas ofreciendo resistencia. Viste y ya que el tenis está marcado como que es un deporte. Va a ser el tercer partido de juego después de 2 operaciones. Por eso quiere aprovechar. Yo no le gané, hace 3 años no gano un partido, te voy a ganar. Si no te gano, me retiro. Vamos a jugar. Yo uso la raqueta para apoyarme. Y Fernando Carnota. Bueno, como siempre tenemos un plan de programa, pero después vamos a ir charlando y vamos a ir jugando un poco con todo. ¿Cómo estás viendo, Julio? Abro con ustedes, son los invitados. ¿Cómo estás viendo la transición? Con tantas transiciones que has visto y en las que has participado también. Yo creo que se exageró en el fantasma del otro. Anoche yo venía por Santa Fe caminando, una señora de unos 30, una joven, me dice: no lo lleven a Venezuela. Yo un rato la calmé y después le dije: bueno, usted se tomó la pastilla de Durán Barba con el veneno y todo. Te quiero decir, hay como que armaste un fantasma del otro, el voto fue por el miedo. Digo, había o miedo a Macri o miedo a Cristina, pero montaron el miedo y no se va logrando bajar eso, no se terminó la campaña. Entonces, desactivar el miedo, el esfuerzo que hace Alberto, cada paso que da, demuestra que es él que no es títere de Cristina, que Cristina no quiere involucrar. Está todo claro. Pero la gente sigue asustada y ese susto tenemos que desarticularlo. Estamos obligados a devolverle la paz a la gente. Porque como no tenemos proyecto, el miedo al otro es la base. Digo, ¿qué otra cosa que el miedo a Cristina deja Macri? Nada. Si lo tomás, lo digo con toda franqueza, yo lo voté. Pero es tal el fracaso que el susto al otro es lo único que le permitió sacar el 40% de los votos. Si le sacás el miedo al peronismo y a Cristina, tiene lo de Alzogaray, 7%. Es buenísima. Si le sacás el miedo al peronismo y a Cristina, se queda con los votos de sus logros, son un 7%. Lo que pasa que también del otro lado... Ahí te pregunto, Iris, y ahora quiero preguntarte a vos también esto, Lea. Si le sacás al Alberto, o al 49 de Alberto, también hay un, no sé si miedo hay o miedo, un claro. miedo a lo neoliberal, a lo sectario de todo lo que representa Macri con los Golden Boys de ¿cómo se llama?, de Estados Unidos, Wall Street. ¿Cuánto tiene puro? Es que los dos tienen una debilidad en la estructura. Nosotros elegimos entre dos fracasos. El fracaso que sentimos que fue el anterior y el fracaso que fue este. Lo que pasa es que siempre vos tenés más odio con tu pareja actual que con la anterior. La vigencia, pero realmente la esperanza la está reconstruyendo Alberto. Y yo que digo, desde el primer día, no trabajo para él, no voy a tener un carguito, nada. Pero digo, Alberto como persona, cuando Cristina lo elige, delega el poder en Alberto. Y esto la sociedad tiene que asumirlo y lo tenemos que transmitir para tranquilizarla. Bueno, yo te quiero aprovechar, Leandro, y ahora vamos a hablar vamos con lo técnico. Pero ¿sabés qué me parece interesante? Este es un programa raro porque te ve mucha gente en toda Argentina. Hay de todo viendo, es muy federal. Hay quienes los votaron a Alberto y hay quienes no lo votaron y no lo votarían nunca, y hay quienes lo votaron a Macri. Hay de todo. Entonces te pregunto... Te vi muy cerca de Alberto. Contame de él ahora que ya es presidente. Esto que hizo Julio me parece perfecto como lo definió. Que hoy lo vi con este chico, con Brian, que fue terrible lo que vivió. Bueno. Tremendo. Bueno, a ver, pero él, o sea, ahora que es presidente, ¿cómo está él? ¿Cómo la ve? ¿La ve más difícil de lo que parecía? No, a ver, él es consciente de la complejidad de la Argentina desde siempre. Te pesa un poco más la responsabilidad de saber que tenés que darle respuesta a todos esos problemas que diagnosticaste durante 4 años. Yo creo que la gente que nos votó a nosotros
en general la está pasando muy mal económicamente, y quien no la pasa muy mal es sensible y solidario con quien sí la pasa muy mal. Repetime eso, el que no la pasa mal, porque más o menos le va bien, los que nos votaron a nosotros, en general suelen ser muy sensibles y solidarios con los que sí la pasan mal. O sea, hay como una sensación en el votante nuestro de hartazgo de lo que fue un clima de mucho dolor. O sea, la gente nuestra la pasó mal. A mí me paran en la calle y me dicen, yo no aguanto más. No le puedo dar de morfar a los pibes, perdí el laburo, tengo miedo que me echen a la mierda. Estas cosas pasaron en la Argentina. O sea, y esto obviamente te da una responsabilidad, porque en alguna manera Alberto tiene que darle respuesta a esa demanda concreta de la gente. Y como decíamos recién antes que empiece el programa, todos los indicadores indican que el año 2020 va a ser un año difícil. El Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco Central, proyectan para el año que viene caída de 2 puntos del Producto Bruto Interno, inflación del 40%, una tasa de interés del 30 y pico, dificultades con el comercio exterior, dificultades obviamente en el marco de una economía recesiva que va a costar muchísimo sacar adelante. Y yo estoy muy preocupado por lo de Chile. Te quería hacer este comentario porque, ¿qué ocurre en Chile? En Chile, los sectores medios y medios bajos, un día dicen, a mí este sistema no me representa. En la Argentina tenés movimientos sociales y tenés el movimiento obrero, digamos, ¿no? Que es lo que ha contenido y ha evitado esta situación. Ahora, los movimientos sociales laburan sobre, vamos a llamarlo así, las últimas 2 deciles de la pirámide social. ¿Las dos últimas cómo? 2 deciles. La pirámide social, la sociedad se construye el 20% más pobre. El 20% más pobre. En general, el movimiento obrero trabaja sobre el 5º y el 6º decil. El problema lo tenés entre el tercero y el cuarto. ¿Quiénes son los del tercero y el cuarto decil? La clase media baja. La clase media y la clase media baja. Para lo cual, no hay asignación universal por hijo, no hay jubilación, no hay paritarias, no hay asignaciones familiares. El Estado, en general, llega tarde. Mirá vos, y tenés dificultades. Está como abandonada esa clase media y media baja. Es la baja. clase media y media baja que laburando es pobre. Que trabaja mucho, que por ahí trabaja 12, 14 horas. Nosotros hicimos ese panorama, digamos, de que es un grupo muy grande de personas, te diría, es el grupo más numeroso. Massa tiene muchos votantes ahí. De personas, Sergio, que está justo por encima de toda la asistencia social que da el Estado en el 20% más pobre. ¿Qué es lo que da el Estado en el 20% más pobre? Con Cristina antes, con Macri en estos 4 años, bueno, fundamentalmente asignación por hijo, planes sociales, tarifa social, créditos en su momento, ya sea planes de vivienda estatales o los Procrear focalizados en estos sectores más bajos. Pero hay un sector que está por arriba de eso, que no recibe ningún tipo de beneficio por parte del Estado y ha sufrido el golpe muy fuerte de la inflación, la desocupación, ese la caída empleado del que salario dice real. Leandro, ¿no? Es el empleado, no sé, se me viene a la cabeza, ¿ustedes recuerdan a Franco Esquilari? El tenista fue 8 del mundo, 9 del mundo, sí. Franco. El hermano de Franco es Pierre Esquilari. Pierre tenía una pyme, 50 empleados, quedó con 10 empleados. Los votó no con 2 votos a usted, con 8 votos. Se puso 2 votos en la boca, 1 en cada mano y 2 en los pies. Empresario pyme está un poco más arriba. El tipo, pero pará, no. Pero claro, él me dice, Ale, por favor, cuando vayan a tu programa, preguntale qué va a pasar con nosotros con la pyme. Pero los empleados que él tiene, que el otro día, ese es el laburante. Sí, laburante, pero los tiene bien. El laburante de esas empresas, de las empresas bueno, pyme. ese es el empleado que entra en la clase media y media baja. El precarizado, el informal también, Pero ojo. este está, no, Porque este tenés- Lo que tenés está claro es que la pobreza va creciendo en la Argentina. Y de los que estamos hablando, de los que van a caer si seguía Macri, concretamente. Sí, pero yo hablo en el también- proceso que venía, esos tipos pasaban puedo- a ser a pobres. incorporarse en la pobreza. ¿Puedo decir algo que me parece? Digo, no creo ni que sea adrede, ni que... Pero me parece que estigmatizar el voto es riesgoso, teniendo en cuenta que podés caer en lo que hizo Macri el día siguiente de las PASO, de decir que la culpa fue de los que votaron, o empezar a construir un mensaje distinto con el que me parece quiere llegar Alberto Fernández, porque cuando vos decís, Macri se hubiera quedado solo con el 7%, en el 2015 no lo votó el 7%, en el 2017 no lo votó el 7%. Y cuando Leandro dice, los que nos votaron a nosotros son los que la están pasando mal,
o los solidarios con los que la están pasando mal, parece que en el 40% no hay gente que la esté pasando mal o no hay gente que sea solidaria. No digo que sean definiciones porque la hayan querido decir para decir eso, pero digo, me parece que si ese es el mensaje que vamos a dejar, va en línea diferente a lo que Alberto me parece que además no lo dijo con ese sentido. No, por eso estoy diciendo que no sé si fue con ese sentido, no creo. Pero a ver, cuando uno hace una caracterización siempre hace generalidades. No, estoy de acuerdo, Entonces, pero digo, nada más que digamos, yo coincido por ahí con la apreciación que tiene Julio. Julio dice, bueno, a ver, si vos tenés que elegir un elemento que explique el electorado de Macri, ¿qué decís que es? Y bueno, el temor a Cristina. Si vos tenés que elegir, hay un montón de otros elementos, hay un montón de gente que cree en Macri. Pero construyeron una campaña a partir de eso, además. Sí, pero yendo en la lógica que vas vos, te digo, mira, hay un montón de gente que lo votó a Macri y que cree en Macri. Hay un montón de gente que le ha ido bien con Macri incluso, que lo votó a Macri. Hay de todo. Ahora, cuando vos elegís un elemento para, en un programa de televisión, caracterizar un colectivo, decís esto. Estoy de acuerdo. Cuando vos elegís un elemento para caracterizar otro colectivo, yo lo que te digo es, la gente nuestra nos dice, loco, no doy más. Obviamente hay un montón de gente que la pasa mal, que está del otro lado, pero por ahí le tiene confianza a Macri, entonces la lleva de otra manera. Ahora, yo hice un análisis sociológico, no electoral. Yo lo que dije es, veamos Chile, porque vos tenés, como decía Maxi recién, las últimas 2 deciles de la pirámide social están contenidos por los movimientos sociales y por el Estado. La quinta y la sexta está contenida por las paritarias y por el movimiento obrero. Tenés un sector de la sociedad... Perdóname, Leandro, y abro el resto de la mesa, y Julio, y hablo con Gustavo, con Javi, que no... Porque esto que tiene... Perdóname. Esos decires que vos estás marcando, de clase media y media baja, te salen a la calle con la virulencia, te podrían dar vuelta a un país. Esa es la clave. Son sectores que en general no salen... Pero cuando salen, hacen asustar al poder. ¿Qué es lo que pasó en Chile? Lo que sucede... y no son conducidos, además. Por eso hacen asustar al poder. Lo definitivo es que hay un nivel de concentración económica donde la democracia termina sin contenido. Y esto es lo que estamos viendo en Chile y es también lo que se está viviendo en Argentina. Si no asumimos que la riqueza tiene que ver con la miseria, o sea, si la riqueza no tiene límite, tampoco lo va a tener la miseria. Y cuando vos te encontrás con la economía argentina, hay un traslado a la concentración hacia arriba, que es quitar hacia abajo, hermano. Esto llevamos 40 años de esta situación. 40 años que decimos 70 porque decimos que es la inflación. No es la inflación, es de Martínez de Oz para acá. Gustavo y Javi. Para mí hay un sector de la sociedad para la cual progresar es escaparse del Estado. ¿Cómo es eso, Gustavo? Y caer en el Estado es dar pasos hacia atrás. Es decir, hay un sector medio de la sociedad que entiende que su progreso tiene que ver con la posibilidad de tener una obra social o una prepaga, por decirlo de esa manera, tener una educación privada o de gestión privada para los hijos. Entiende que eso es progresar. Y retroceder sería perder la prepaga y tener que atenderse en la salud pública. No estoy haciendo ningún juicio de valor sobre esto, trato de ser lo más descriptivo posible. A la vez hay un sector de la sociedad que está más abajo, para jugar con la idea de Leandro de los deciles, que es todo lo contrario. Llegar a los beneficios del Estado es progresar. Claro. Porque está fuera de todo. Por lo tanto, lograr que la atiendan en el hospital público, tener servicios educativos de relativa calidad, es la inclusión. El primero, al que hacía referencia, es un sector que está muy golpeado porque siente que no tiene quien lo represente bien. El de abajo tiene líderes sociales, el de arriba a lo mejor no necesita, digamos, porque se representa solo. Pero ese sector, esa franja media, es la que ha perdido muchísimo en esos 4 años, en estos últimos 4 años. Es como que descendió al Nacional B con el que pensaba que lo iba a sacar campeón de la Libertadores. Javi, sí, me abriste. Me gustaría ampliar a los últimos 4 años, porque como ha dicho Maxi y hemos corroborado acá más de una vez, venimos de 8 años. En los cuales hemos tenido crecimiento de PBI, si no me equivoco, en 2 de esos 8. No más. Sobre todo en los últimos 4 años de Cristina. En los últimos 5 años tuviste 2 años de crecimiento, 2015 y 2017. Bueno, venimos teniendo... Sí. Y creo que hubo uno más en el último... La primera vez que se dan 3 años seguidos de caída es con este gobierno. Claro, pero venimos ya de 8 años en donde la Argentina viene barranca abajo. Sí, pero no distribuye de la misma manera. No, y ha sido catastrófico, sobre todo los últimos 2. Eso está claro. Pero también tiene que haber un punto en donde hay que poner en práctica otro tipo de medidas de las que estamos habituados a encontrarnos.
porque no han resultado. ¿De cuáles? ¿Desde qué época hasta qué época? No, Así que que nuevas medidas. ¿Qué no desde acuerdos sociales que no necesariamente han dado resultados. ¿Qué funcionó más hasta o menos? congelamientos A ver, que acá no el necesariamente han dado. Javi, Hemos acá- probado de todo. Javi, acá acá. el que más experiencia de vida tiene es Julio. ¿Qué Sí. funcionó más o menos en Argentina, Julio, que vos recuerdes? ¿Qué funcionó? Salí de una idea política. ¿Qué funcionó? Más o menos. Funcionó el acuerdo, funcionó el encuentro, que yo lo viví con Perón, Balbín, Frondizi y Solano Lima, éramos todos. Eso era una cosa que se murió Perón, se fue todo al diablo. Pero después, Digamos, digamos, ¿lo viviste con Dualde y el primer año de con Néstor? el primer año de Néstor también, 2 años, pero no logramos el encuentro. Mientras haya 2 proyectos, el resultado es el fracaso. Nosotros no discutimos entre adversarios, discutimos entre enemigos. ¿Cómo? No La en Argentina no tiene un proyecto común compartido. Tiene 2 proyectos. La gente vota a Macri o a Alberto, a Cristina, más allá de los logros de los grupos. Vota por, casi te diría, seguimos en civilización y barbarie. Totalmente. Yo Totalmente. soy Pero de mirá vos, Borges y de Discépolo. Ellos no se saludaron. La obligación nuestra era hacer una síntesis entre Borges y Discépolo. Pues son 2 mundos. Y no lo logramos. Creemos que civilización y barbarie, que entonces sigue Sarmiento, Alberdi, que hay que integrar a lo negro, y lo negro dice yo te integro a vos, y tenemos ese conflicto profundo como sociedad. No somos Brasil, que es una sola sociedad, aunque hoy tenga Bolsonaro. así que hay pocas sociedades en Latinoamérica con la grieta cultural que tiene esta. Nosotros. ¿Y eso es responsabilidad de quién? De las 2 partes. Cuando Perón viene a unir y se abraza con Balbín y le faltó la nuce, la Pero guerrilla digo, y los básicamente de la dirigencia política. de la dirigencia, claro. Yo puedo- El último intento fue para mí Alfonsín. El último fue Alfonsín. Sí, después lo quiere hacer Dualde, lo quiso hacer Néstor. ¿Con quién lo quiso hacer Alfonsín? ¿Cómo? ¿El encuentro con quién? Bueno, el abrazo a Alfonsín Cafiero, digamos, nosotros entrando a la plaza abrazado para apoyar. Bueno, eso era. el Consejo de Consolidación de la Claro. Democracia, que fue una institución incluso que sirvió para la transición democrática. Yo coincido en parte y en parte no. Porque la verdad que a pesar de todo, mirá lo que voy a decir, a pesar de todo, la sociedad argentina es mucho más homogénea que el resto de las sociedades en América Latina. A pesar de todo, tenemos bienes públicos que garantizan movilidad social ascendente con toda la dificultad, incluso con Macri. Incluso con Macri es una sociedad más igualitaria. La grieta en América Latina está planteada en otros términos, en términos socioeconómicos. Mirá, una de las críticas de la sociedad chilena es la segregación. En Chile, cuando vos vas a pedir trabajo, no te preguntan ni qué experiencia tenés, ni qué sabés hacer. Te preguntan dónde vivís y dónde estudiaste. Entonces eso es estigmatización real. No podés salir. Naciste en una familia pobre, te morís pobre. Entonces, esa falta de proyección individual que cercena tu libertad, que cercena tu proyecto de vida, es lo que genera la tensión Bueno, esa social es que después la se bronca explota. que se está viendo en la calle, en Chile. ahora. Exactamente. Entonces, Argentina, a pesar de todo, por la universidad pública, Claro. porque tiene todavía sistemas de protección social importantes, tiene un estado de bienestar. A ver, es verdad, Macri avanzó mucho en desmantelar el estado de bienestar, pero no terminó con la asignación universal por hijo. Digamos, quisieron reducir más las jubilaciones, pero el sistema previsional argentino sigue siendo un sistema ejemplo en el mundo. Es por lo que va la derecha, porque cuando la derecha te dice, muchacho, el problema de la Argentina es el gasto público, lo que te dicen en el fondo, cuando rascas un poco, es no se puede tener 97% de cobertura previsional. Ustedes tienen que elegir quién se muere de hambre. Esto, Fantino, es textualmente lo que se está discutiendo hoy en Ahora, Argentina, ¿eh? No es ese- otra cosa. Ahí hay un tema que para mí es clave. La visión era Europa, que es con todos adentro. Se cambió por Estados Unidos, que es el que gana, gana y el que pierde se joroba. Esta diferencia, esta fractura es total. La concepción europea, va Francia, Italia, España, están todos adentro. O sea, es un capitalismo integrador. Estados Unidos fue el país más rico del mundo y los pobres nunca se enteraron. O sea, esa O fractura sea, vos decís que el sajona. modelo ideal acá sería un capitalismo integrador. Claro, que eso fue el ¿Y vos, peronismo. y vos crees que Alberto Fernández va Yo- hacia ese camino? Yo creo que va más a ese camino que Mauricio. Este bárbaro me gusta a mí, ¿eh? Es un este modelo de Julio Bárbaro. No, bueno, está bien, va hacia eso. ¿Y vos crees que lo va a poder lograr? ¿Que tiene herramientas, que hay consensos como Yo creo para...? que le inventan conflictos que no hay. El fantasma de la Cámpora, que no sabemos dónde está. El fantasma de Cristina, digo, inventamos fantasmas políticos.
Cuando en un país como el nuestro, el presidente es el dueño de todo. Lo era, claro, si sabe usarlo, ¿no? Yo digo siempre... El presidente es el dueño de todo. La lapicera. ¿Y está bueno eso? No sé si está bueno, pero cuando te dicen va a poder manejar, te están preguntando una tontería. Con los mismos botones de la Rúa me tenía miedo y Kirchner me asustaba. Te quiero decir, Néstor sabía usar los botones, y Alberto sabe de sobra. Alberto es un hombre que tiene conciencia del poder. Entonces, el problema es el proyecto, y Alberto va a ampliar. A ver, claro, recién vine con Beatriz Arlo caminando. Salimos de... Y yo le planteé a Alberto y a Beatriz porque ese diálogo es abrir la Argentina. Nosotros estuvimos acá discutiendo, también es televisión esto, ¿no? Pero vimos, él le puso números a cada foto del palco de Tucumán y analizamos el palco del acto del otro día. Romina, que hoy no está, le mandamos un beso, que mañana va a estar con nosotros, contó el porqué del discurso de Axel, por ejemplo. Dijo que los había sorprendido el número, que no esperaban ese número, que tuvieron que cambiar sobre la marcha. Después también analizamos que había un montón de peronistas clásicos y modernos, al estilo Julio Bárbaro, un poco más clásico, un poco más moderno, que no habían subido al palco el día del festejo, que habían quedado debajo. Un montón de muchachos que eran intendentes, que habían aportado muchos votos, no habían subido al palco. Gobernadores no habían subido. Gobernadores, pero Claro. igual es una... Eso es secundario. ¿Es secundario? Es secundario. El problema central de cuando Cristina elige a Alberto da el paso, lo demás lentamente es ir acomodando los melones. El poder son los gobernadores y los sindicalistas. Esa es la estructura central del poder. Bueno, todo eso estaba en Tucumán ayer. Todo ¿no? eso Esa estaba es la en Tucumán. estructura central del poder político. El poder político, sí. Pero que no es el poder. Porque, y hago con el dedito como Alberto. Sos profesor también. No, Alfonsín hacía lo mismo, indica, es un dedo que indica. Porque el poder es un flujo. O sea, el poder no es que vos ocupaste el Estado y por 4 años tenés botones y palancas para que la Argentina vaya para donde querés vos. Digo sobre los fantasmas. Sí, Ahí sí. está el poder sobre los fantasmas No, que... Pero bueno, también es importante entender esto porque cuando uno analiza la sociedad argentina, no es cuestión de voluntad política o de conocimiento, son relaciones de fuerza. ¿No? Hay una cosa mucho más que me gustaría analizarlo, porque la cantidad de gente enganchada, amigos, gente del canal que manda mensajes, che, qué buen programa, el doctor Agustín Rodríguez, Jorgito Torelli. Yo estoy leyendo, por ejemplo, acá, título que tiene Fernando, mensaje del Tesoro de los Estados Unidos, advierte Alberto Fernández, esperamos que cumpla los compromisos con el fondo. Está en título de tapa ahora de un diario muy importante. ¿Qué es lo que me pasa a mí? En este caso está Leandro acá, que es cercano a Fernández, o Julio, que ha tenido mucho que ver en esta construcción. Yo vivo en el mismo país que ellos, y que Javi, vivimos todo en el mismo ISPA, y yo me quedo acá y tengo por delante 25 o 30 años de Argentina viviendo, tengo 48, me pienso morir cerca de los 90, si Dios quiere, así que voy a vivir 40 y pico años más acá. Si a ellos les va mal, y digo a ellos porque vos no estás en el gobierno, pero Leandro estás muy cerca, yo me hundo con ellos. Si usted no le encuentra la vuelta y nos ponen contra un iceberg, yo me hundo con usted, estoy en el mismo barco. Todos nos hundimos con Todo, Macri. exacto. Todos Por nos eso hundimos mismo, con Macri, pero claro. ese concepto que él tira cultural, que es increíble, hay tanto odio que, digo, ¿cómo vamos a sacar ese odio de la sociedad? ¿De qué manera? Porque, muchachos, estamos todos arriba del mismo barco. Alberto tiene la gorra de capitán y va con el timón. ¿Cómo hacemos nosotros, por ejemplo, con este título? Ahora, ¿no? Max, ustedes entienden mucho de número. El Tesoro de Estados Unidos advierte a Alberto, esperamos que cumpla los compromisos con el fondo. Este título a mí me asusta, porque en algún punto está diciendo Estados Unidos, cumplí, pagá, y si hay que pagar en tiempo y forma... Está planteando el diálogo. Alberto, si algo tiene, es conciencia de la política internacional. Un error para mí, y se lo dije, es lo de Bolsonaro. Yo le dije claramente, antes de ser cuando fue candidato, olvídate de Lula. Me dijo, son cosas personales. ¿Cómo eso, Julio? Claro, yo le planteé que se olvide de Lula, de reivindicar a Lula. Porque De pedir yo por la libertad de Lula. Claro, porque la reivindicación de la libertad de Lula, cuando vos sos presidente, Sí, claro. te trae un conflicto con el país hermano. No te hizo mucho caso. No, ya sé que lo discutí, él me dijo, hay amistad personal. Le digo, cuando uno es presidente, lo personal pasó. Es buenísimo, Julio. Ahí lo tenés saludándolo. Y ese es un tema muy delicado, Muy porque delicado. más allá de lo que piense Alberto Fernández, personalmente Bolsonaro, o su amistad con Lula y demás, Argentina tiene una relación comercial
muy compleja. ¿Nos puede joder, Maxi? Y bueno, por ejemplo, hoy salía desde el gobierno, el gobierno brasileño, salía la versión de que podían bajar los aranceles de importación de trigo desde Estados Unidos, desplazando una cantidad muy importante, $1.000 millones de exportaciones de trigo argentino a Brasil. Es decir, que en vez de comprarle a Argentina, le terminan comprando a Estados Unidos, que también es un gran productor de trigo. Marcame 3 o 4 puntitos en donde los brasileros nos podrían romper las pelotas. Uno es ese. Trigo. Trigo, ya viene advirtiendo de distintos sectores, pero hoy salieron desde Brasil a decir podemos hacer un acuerdo estratégico con Estados Unidos, importar el trigo de Estados Unidos y no de la Argentina. 2 son las pymes argentinas. Las pymes argentinas, que les cuesta mucho, obviamente, en medio de este sistema impositivo, la debacle económica de la Argentina, los costos de financiamiento, exportar a cualquier país del mundo, exportan a Brasil porque está cerca y además porque hay 0 arancel de ingreso a Brasil. Hay 2.500 pymes que exportan argentinas a Brasil. Y la versión es que Paulo Guedes, que es el ministro de Economía brasileño, viene insistiendo que si no hay una agenda común y demás, va a poner restricciones importantes a las pymes. Sí, a los sectores más débiles. Por ejemplo, las automotrices, muchas restricciones no puede poner porque son las mismas automotrices que están de este lado y están del otro lado. Es un flujo de comercio que hacen los capitales multinacionales de uno y de otro lado del Mercosur. Pero hay empresas, que son las más pequeñas, que se verían muy perjudicados si entramos en una escalada donde ya los cruces verbales entre Alberto Fernández y Bolsonaro, que es un personaje obviamente muy especial y muy complejo, pasan a los hechos, a lo concreto, a los bifes. Ahora, pero ¿qué sería pasar a los bifes? Porque yo hoy también lo hablaba con... pero hoy lo hablaba con algunos economistas y me decían, bueno, pero lo que pasa es que el sistema comercial entre ambos es muy difícil que se pueda desarmar más allá de la pirotecnia verbal. Porque la verdad que hay, digamos, actores privados que funcionan, que van más allá de lo que se digan Bolsonaro y Alberto, que además, en definitiva, Alberto tiene 4 años, Bolsonaro le quedan 3 años. ¿Cuánto le quedan? Sí, 3 años. Quiero decir, después por ahí a lo mejor tienen más, pero y Argentina y Brasil siguen también. Entonces yo no sé cuánto... Sí, en algunos sectores, por eso yo decía, en algunos sectores estratégicos donde operan multinacionales de uno y de otro lado del país, por ejemplo en las automotrices, eso es cierto. En otros sectores donde Argentina tiene mucha fragilidad, como es el caso de las pymes exportadoras al mercado brasileño, eso es más difícil. Sin duda, Alberto Fernández va a tener una serie de restricciones muy grandes respecto a qué hace con Brasil, cómo negocia con el Fondo Monetario, esta advertencia del Tesoro, lo que viene advirtiendo... Pero para cerrarme el tema Brasil, porque acá Julio se lo aconsejó a Alberto y Leandro nunca... Yo lo digo públicamente. Lo que puede haber hablado de forma personal con Alberto está muy cerca del presidente de Argentina. Sí. Pero yo hasta ahora, lo que me estás contando vos, pensé que podía seguir todo lo que quisiera Alberto, porque total no nos afectaba económicamente. No, en la relación del Mercosur está claro que Argentina es el país débil frente a Brasil. ¿Puedo hacer algunos comentarios? Sí. Primero coincido que Argentina y Brasil tienen una sociedad comercial. Para ir a buscar mercados al mundo necesitamos estar juntos. Sí. Es tal vez una de las pocas políticas de Estado que mantenemos de la recuperación de la democracia, que arrancó Alfonsín con Sarney. Esta y Malvinas, podríamos decir que son las únicas 2 políticas. Pasó durante el alfonsinismo. Hasta una moneda propia, una moneda en común. Vamos a tener, ¿te acordás? Pero arrancamos un proceso de integración, es muy importante. Eso hay que cuidarlo porque se ha mantenido desde el 85 hasta acá. Primer punto. Segundo punto. Bolsonaro es un personaje muy estrafalario. Todos sabemos. De hecho, ha cometido imprudencias enormes. No es lo mismo un militante político, un candidato, que un jefe de Estado. El jefe de Estado que dice yo no voy a hablar con el presidente del otro país electo porque los argentinos votaron mal. Eso es muy raro que suceda en las relaciones internacionales. Y tercero, en realidad cuando Alberto Fernández habla del encarcelamiento arbitrario de Lula, no hace cargo a Bolsonaro. Lo loco de esta historia es que dice, Lula está detenido arbitrariamente y salta a Bolsonaro, dándole la razón a Alberto Fernández, que es que efectivamente el poder político ingiere sobre el poder judicial. Bueno, entonces, nosotros veníamos desde hacía mucho tiempo solicitando la libertad de Lula como parte de un espacio político. No, pero Leandro, a ver, es muy sencillo. Bolsonaro es estrafalario, sí es estrafalario. Se jugó a pleno en la campaña electoral de Macri, también una cosa insólita. Se jugó a pleno en la campaña electoral de Macri, aún después de la derrota del 11 de agosto, cuando Estados Unidos no dijo una palabra. Pero Trump también se jugó, después se cayó la boca. Después Trump desde el 11 de agosto no dijo una palabra. Y ayer saludó el Departamento de Estado la elección y el triunfo de Alberto Fernández. Ahora, también es cierto que ya como presidente electo,
Alberto Fernández recibe una carta de felicitación de Lula y públicamente expresa con el hashtag Lula libre, libre con B corta, digamos, en portugués, lo que le genera a Bolsonaro un problema político interno muy grande. ¿Por qué? Bueno, porque Lula es el principal referente de. Pero perdóneme, cuando se violan los derechos humanos en otros países de América Latina. Y es probable que hay toda una discusión si queda libre en las próximas semanas. Cuando se violan los derechos humanos en otros países de América Latina, cualquiera sea, en general las fuerzas políticas se pronuncian. Perdóneme, Lula está preso, no se le comprobó nada. Ni siquiera el departamento. Pero no está en discusión el tema de la justicia brasileña. Lo que estamos hablando es de la supuesta imprudencia. El día que ganaste y tenés que empezar a reconstruir adentro y afuera, mandar ese mensaje, no. El tema central es... Porque están en campaña, ir a visitar la cárcel, Leandro, le está diciendo los brasileños son un país bananero, que intervienen en su justicia. El tema central es que cuando vos llegás a ser presidente, sos una institución. Y la institución no tiene amores ni odios. Exactamente. Tiene políticas permanentes. Bueno, por eso. Yo lo de Lula, persona, lo puedo decir todos los días. Si me ponen de embajador, me tengo que callar la boca. Sí, por supuesto. Entonces, me parece que el hecho fundamental es el cambio de lugar que te da la institución. Punto. Pero ahí hay una decisión de Alberto Fernández. Déjame escuchar a Gustavo. No. Es para discutir 1 hora y media, porque yo estoy... si sos amigo, hermano. No. No, pero... No, pero Alberto, sos presidente. Sos presidente electo. Gustavo, ahora. Anda a ver los europeos, hermano, los europeos. ¿Qué Ya que hace una referencia a Europa. Cualquier líder democrático en América Latina se tiene que pronunciar frente a una arbitrariedad de esta naturaleza. Ese es un gran problema de los presidentes argentinos. Me pide Gustavo, dale. Ya que hay una referencia a Europa, digo, Bolsonaro es algo más que una biografía individual inestable. Me parece que es el resultado de la descomposición de la dirigencia política brasileña y de la renuncia de Brasil al liderazgo en América Latina. Brasil es nuestra Alemania y no funciona. sí. Y eso desestabiliza todo el subcontinente. Venezuela solo es explicable por la debilidad de Brasil. Y además las cuestiones críticas que tenemos nosotros en la Argentina. Es un problema, claro. Ahora, nosotros tenemos que encarar ese problema más allá de las cuestiones individuales de amistad o de simpatía, porque no nos podemos mudar de continente, ni ellos ni nosotros. Así que vamos a tener que llegar a algún tipo de acuerdo. Pero digo esto como colación también a que no es solo Brasil. Nosotros pensamos en la Argentina muchas veces muy endógenamente, de nuestro ombligo. Para entender cómo gobernar a la Argentina, tenés que empezar de afuera hacia adentro. Hay que saber leer el mundo, eso implica también leer el capitalismo, porque existe, y la economía argentina es una economía periférica en el mundo, y por lo tanto, si no entiende bien el mundo, puede hacer cualquier cosa, y hay que entender también las cuestiones regionales en el contexto. ¿Qué dice el mundo hoy? A ver, léeme el mundo hoy. Bueno, ¿Cómo está el mundo hoy? ¿Por qué te lo señalo? Los 30 mejores años de la Argentina económicamente fueron los que fueron del 45 al 75. La era gloriosa de la Argentina y del capitalismo global. Y ahí no tuvimos ni políticas de Estado consensuadas, tuvimos golpe de Estado, grieta, proscripciones, después vino el terrorismo de Estado, Desarrollo etcétera. de industria liviana, por Lo ejemplo. que digo es, Dale. pero sí había una concepción de que había que montarse en eso. Bueno, nosotros hoy, digo, no sé qué lectura del mundo correcta tenemos. Es decir, y la política ¿Y vos nacional... qué es solo- lectura tenés? Me interesa Bueno, tu lectura. perfecto. Dale, me interesa tu lectura. Punto número 1. Nosotros seguimos generando nuestros recursos a partir de bajo valor agregado y de una estrategia más bien que va detrás de los Porque no acontecimientos. podremos hacerlo. No tenemos, Bueno, no pero lo podemos hacer. pero el No lo desafío, sabemos hacer. el desafío es elegir qué lugar. A ver, vos decís el mundo. Bueno, en el mundo está Estados Unidos, es un referente indispensable para la Argentina. Está Brasil, es otro. Y está China, que también es otro. Porque de hecho la China del siglo XXI es la Inglaterra que era para la Argentina a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Nosotros tenemos que ver... Repetime eso, ¿cómo Claro, es la China? La China del siglo XXI es la demandante de las principales producciones argentinas, que era lo que era Inglaterra a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Ahora, la Argentina ya estuvo encerrada en un triángulo complicado, que era cuando Gran Bretaña era nuestra principal compradora, pero Estados Unidos era el referente hemisférico. Y nosotros políticamente nos quedamos con el poder que se caía y no con el que entraba. Cometimos el peor error del siglo XX, que fue no entrar en la Segunda Guerra, o por lo menos no declarar las hostilidades con el eje, y esa neutralidad... Hoy lo pagamos, esa neutralidad. Hay dos errores, bueno, déjame, por lo menos mi punto de vista, digo, hay dos errores estratégicos del siglo XX. La neutralidad en la Segunda Guerra y la Guerra de Malvinas. Son dos errores extraordinarios. ¿Por qué? Por no leer la política internacional.
insisto, un país como la Argentina, se piensa mirando el mundo, mirando la región y mirando los movimientos del capitalismo y después de eso generar tu propia política nacional. Nosotros estamos muy metidos en cuestiones biográficas, estamos muy metidos en cuestiones episódicas y pensamos que el mundo gira alrededor de eso. Me parece que no están así. Julio. Una cosa que a veces, un día voy a programa, contar, Quiero decirles, placer. un día Placer, voy a contar el absurdo de haber viajado a Londres cuando nos querían devolver las Malvinas y viajar a Malvinas. Hablar con... Digo, eso lo viví. O sea, pero nos manda, vamos, iban a devolver las Malvinas. Una situación que después no se habló nunca más. Pero nos mandaron a Malvinas y ¿Cómo fuiste cuando nos iban a devolver las Malvinas? ¿Cómo fue eso? Pero era presidente, Anchorena era el embajador, había hecho un acuerdo y entonces fuimos al Foreign Office y nos dijeron que tenían deseos de terminar el ciclo. Fuimos a Malvinas en un barco, subieron los maestros de Malvinas, viajaron con nosotros, dimos una vuelta en la cual hablábamos de la integración. Todo esto lo viví, tengo 77 años. De ese mundo, cada vez que lo intento contar, me miran todos, era otra galaxia, no, me queda un solo señor que está a veces en la biela, que fue parte de ese viaje y de ese recorrido, del cual no se escribió nada. Después vamos a la guerra, los tiros, todo bien, bueno, no importa. Todo bien, no todo mal. Todo mal, desastre, porque eso es lo que dice es absolutamente así. No leemos la situación del mundo y entonces es lo de Costa Méndez. Cuando en el momento que tenías que asumir que no podía el mundo permitir que ganamos la guerra, el tipo cree Ahora, Julio, que... ¿vos crees que a Macri le pasó eso? Porque cuando Macri decía, va a venir la lluvia de dólares, van a venir las inversiones, creo que- no leyó no, el cambio vinieron todos los en presidentes. donde Sí, se vinieron veía todos un los mundo, presidentes, pero perdón, Dos palabras, se veía, dos palabras. se Yo lo venía hablé un con mundo más Macri 20 proteccionista, veces. más cerrado. No, el tema de Macri es el desprecio a la política, muchachos, nada más. Vos no podés hacer política despreciando la política. Lo definís así. Nada más. Si vos contratás a Durán Barba, que es un experto en autoayuda, es el final. O sea, cuando vos tenés mayoría en Córdoba y no solo no ponés el gobernador, sino que perdés el intendente, quiere decir que sos un negado. Cuando tenías mayoría en Santa Fe, o sea, no hicieron política. Y eso los llevó a este fracaso. Sí, pero también Además, la economía. leyeron muy mal el mundo. Muy mal el mundo. Claro, a eso Porque lo voy. leyó Olvídate de la desde los política. fines. No, Sí, sí. no estoy hablando de lo endógeno. Le Estoy hicieron el hablando- mundo, hicieron el mundo como relaciones públicas. No, ellos se pensaron que porque eran amigos de los mercados Claro, iban a venir los las mercados le iban a inversiones. No ayudar. entendieron lo que estaba explicando recién Exacto. Marangoni. Sí, sí. O sea, la verdad, a ver, vos para plantearte en términos del concierto de las naciones internacionales, ¿qué tenés que tener? Claro, un perfil exportador, cuáles son tus aliados, cuáles son tus competidores. Esto no se pensó en la No, pero Argentina. hay- Perdóname una sí. cosa. Cuando el PRO se presenta como alternativa, ellos tenían una tesis. Nosotros somos amigos de los mercados, los capitales no vienen porque los kirchneristas son populistas, entonces nadie quiere traer sus dólares acá. Levantamos el cepo y quédense tranquilos que llueven las inversiones. Todo esto no sucedió, entre otras cosas, primero porque cambió el mundo y ganó Trump. Situación que no leyeron. Y Ellos los mercados no incluso- tienen amigos. Segundo, los mercados no tienen amigos. Y tercero y fundamental, la Argentina no tiene un plan estratégico para vender nada. Entonces, como no hay plan estratégico para vender nada, no hay política industrial, no hay política comercial, no hay política... No, lo único que había era Leandro, política la hubo monetaria con y el fiscal, nada kirchnerismo. más. Pero Por claro, supuesto. no, Pero que o yendo sea, a África a vender fuimos- tractores. claro, Hubo, a fuimos partir a de la vender recuperación antorchas. del mercado interno. Fuimos Era una a vender autónoma Pero me voluntad estoy más o refiriendo, menos. ¿qué visión Claro. estratégica de venderle al mundo tuvo el kirchnerismo? Una cosa, En serio, a ver, te digo, poco yendo leyeron afuera bien el mundo. Es que después de la Con los crisis, empresarios de la Salada. pero Carnota, después de la crisis del 2001-2002, cuando se descompone todo, la primera concepción que se tenía era recuperamos el mercado interno, distribuimos porque la gente se muere de hambre. Esto era Sí. lo primero. Sí. Y de hecho tuviste crecimiento casi Y eso- a y tasa eso china pasó. durante mucho tiempo. Y Muy eso bien. pasó. Tuviste el problema de la restricción externa, que es la gran deuda del kirchnerismo. Esto nosotros lo reconocemos, que es la dificultad que cuando sacaban los dólares no sabemos qué hacer. Y este es un problema recurrente en la economía argentina, como diría Marcelo Diaman, un economista que siempre recomiendo leer. En realidad no era economista, pero escribió sobre economía. Se llama estructura productiva desequilibrada, que es el problema histórico de la estructura económica de la Argentina. Cuando nosotros crecemos, necesitamos dólares. Estos dólares los provee el campo, cuando hay una Y los crisis... consume la industria. Exactamente. A ver, También hay un detallecito problema- que es en la elección de Cristina por la confrontación. Y ese es el momento en el cual hay en el momento que se da la pelea con el campo, hay un error
por la forma en que se encara la fractura nacional. Sí, pero también Y eso es no el se momento resolvió de la crisis nunca. económica internacional, que poca No, está gente lo bien, pero si vincula. vos te el mundo peleás con el otro, vos decidiste pelearte. Sí, Julio, Yo me pero- agarro con él porque lo decido él, Sí, no pero es que lo estábamos mandó la peleando. luna. No, a ver. Este O sea, Julio ya no te gusta tanto. Ah, sí, me gusta, sí, me encanta. Este Julio me gusta igual. Lo que digo es, crisis del campo 2008-2009, el mundo cambia a partir de la caída de Lehman Brothers. Cambia el mundo. O sea, pero se destruye la economía mundial. Es una crisis que algunos la comparan con la del 30. En ese contexto nosotros teníamos un problema de divisas, de restricción de divisas, y esa es la puja con el campo. Que se resolvió Sí, mal, se resolvió mal. Ahí Lustó se metió la pata hasta el tuétano. La historia todavía no se lo ha cobrado. Eso lo tendrá que explicar más adelante. Grave error. Ahora, lo cierto es que cada vez que analizamos la economía argentina, cuando nos conviene, hacemos contexto internacional. Y cuando no nos conviene, hacemos como... La de la 125, ¿la craneó Lustó? Sí, claro. Obvio. La craneó Lustó. No, eso pero es y cierto. él No, lo conoce pero Lustó también. cuenta... para segundo término, Acá porque hay un había un tema. proyecto que era peor todavía. Lustó cuenta cierto que Moreno le había llevado a Cristina Otro un proyecto peor, de sí, 63% de retenciones y demás. Era Y más él también se complejo. equivocó con la A cuenta. ver, y quiero ese punto, ¿no? Porque a mí me encanta, porque todos cuando llegan al gobierno tienen una perspectiva de lo que es el mundo, de lo que es el Yo me proyecto está convenciendo, exportador de la En serio Argentina, te digo, de cómo hay que fortalecer el mercado interno, de cómo... Y después... Pero después se empiezan a dar cuenta que es muy difícil insertarse en el mundo y conseguir todos los equilibrios en una economía en la cual todos han fracasado en algo muy elemental, que es que los argentinos confíen en su moneda. Es decir, porque pasó con el kirchnerismo, pasó con el macrismo, pasó en la década del 90, pasó Desde el Rodrigazo. en las últimas 4 décadas Pasó en la desde el Argentina. Rodrigazo. La gente se cagó con el Rodrigazo. Bueno, y ahorra pero ahí dólares. está. Entonces, Ahí es no muy dice lo difícil, de eso, es muy difícil estar planteando nuevos desafíos para la Argentina, insertarse en la globalización, las nuevas relaciones laborales, el cambio tecnológico, todo lo que está pasando en el mundo y por ahora nos pasa por el costado, cuando Argentina tiene los mismos problemas de hace 40 años. Que es, los argentinos desconfían de la moneda y por eso la escasez de dólares recurrente, siempre que tenés un ingreso de dólares fenomenal, como tuvo el kirchnerismo con la soja, o como tuvo Macri, 70.000 millones de dólares ingresaron acá a la Argentina, vía endeudamiento o capitales financieros. pero nosotros garpamos la deuda. Después terminan en el exterior, o en las cajas de seguridad, o en los colchones. Entonces, Maxi, en la época de Menem, el país fue saqueado. Nosotros Está bien, hicimos la ruta a ver, y regalamos a el ver, peaje. sí, No, está bien, pero eso es parte. Vos regalás, hiciste la industria del juego, que es un curro bien, maravilloso. yo lo que Digo, si no mirás eso, la guita que se va por Lo que la destrucción del Estado que hizo Menem. Pero y que Julio, una cosa quiero decir, porque es muy fácil para cada corriente política elaborar una teoría conspirativa del fracaso de la dirigencia argentina. Entonces, Menem destruyó el país en los 90, lo saqueó, está bien. Después hay una visión del 40% de la sociedad que después el saqueo fue el kirchnerismo, que el problema económico fue el saqueo del kirchnerismo. Hay una visión de quienes ganaron ahora de que el problema fue toda una teoría conspirativa de cómo Macri hizo para saquear el país Para transferir en sus últimos la 4 riqueza, años, sí. exactamente a los sectores más concentrados y demás. Y yo lo que veo, más allá de los casos de corrupción en los 90, en el kirchnerismo, en este gobierno que está por terminar, lo que veo es grandes fracasos. Es decir, grandes fracasos para poder terminar con los problemas que ha tenido la Argentina en las últimas 4 décadas. Básicamente, la inflación y las devaluaciones permanentes. Igual, Maxi, ¿te puedo decir algo? Después se hacen elaboraciones respecto a, mirá qué hijos de puta, cómo llegaron y se saquearon el país, mirá cómo tenían todo planeado. Es cierto, la mega corrupción nadie la puede obviar y tendrá que investigarla la justicia. Pero Ahora, son de madera los que no, pero el llegan. tema económico es otra Pero, cosa. Maxi, No ¿sabés? encuentra la vuelta. No es que no le encuentra Maxi, la vuelta. Maxi, ¿sabés Es decir, qué es lo lo dijo verdaderamente Álvarez Sánchez, que esencial, fue digamos? viceministro de Economía. Nadie le encuentra el agujero al mate en la Argentina. Es decir, nadie le encuentra Perdón, cómo Leandro, ya voy. poder Pero vos te acordás, enfocar Macri, los ¿te problemas acordás Macri económicos y cuando estaba en resolverlos. campaña y dijo cancheramente? Es muy sencillo Pero por bajar eso la mismo, inflación. Evidentemente se tenía fe. Sí, pero lo que es fácil, ¿sabés qué es? Es hablar sin compromiso político. Porque si yo vengo desde un lugar de pretendida neutralidad, vengo y analizo y digo, qué mal los políticos argentinos, como si yo fuese belga. Bueno, entonces cuando vos tenés compromiso político, te haces cargo de una situación que es más compleja que el análisis académico, que es el análisis del poder. Y lo que está en discusión en la Argentina es el poder. En la Argentina, como en cualquier democracia del mundo, está en discusión el poder. Entonces no podemos escindir la discusión del poder de la discusión económica. Cada uno de los conflictos que atravesaron nuestra historia fueron conflictos de carácter
distributivos y fundamentalmente económicos políticos. Eso fue lo que explica la dictadura militar, eso fue lo que explica la recuperación de la democracia, el auge económico del kirchnerismo, el saqueo del menemismo, lo que ustedes quieran, digamos, el proceso histórico que quieran analizar, lo que no podemos hacer es escindirlo del poder. Desde nuestra perspectiva, obviamente, que hay temas que son recurrentes. El stop and go, por ejemplo, desde que vas seguramente a la facultad que está leyendo sobre el stop and go, que digamos, es histórico esto. Ahora, lo que no es siempre igual es cómo la pasa la gente de carne y hueso. Eso no. ¿Que tenemos problemas en el modelo de acumulación? Sí. Pero el modelo distributivo ha sido distinto de acuerdo a cada uno de los gobiernos. En este gobierno, el modelo distributivo favoreció la concentración y expulsó a millones de argentinos a la pobreza. En el modelo anterior, que tenía un montón de dificultades, porque efectivamente falta un régimen económico alternativo de acumulación, lo que estaba claro era que la matriz distributiva había cambiado, y eso es lo que explica, por ejemplo, el resultado electoral de esta elección, el recuerdo de la gente de que con Cristina, a pesar de todos los problemas que teníamos, había una situación de justicia mucho más acomodada al espíritu Leandro, deseable de lo que discutimos 80 veces y creo que vos también lo reconoces, que ese modelo llegó con lo justo a diciembre del 2015, cuando se determinaron las reservas en el Banco Central. Después había que hacer otra cosa. Fuera Scioli o fuera Macri, vos tenías que abrir el cepo, conseguir financiamiento, tenías que hacer otra cosa porque no tenías más financiamiento de las reservas. Terminaste usando las reservas para llegar desde el 2012 al 2015, estacionar el auto en muy malas condiciones, después al auto lo agarró Macri y lo chocó 3 veces seguida en los últimos 2 años. Porque jugó una relación, el kirchnerismo ya lo había dejado en muy malas condiciones estacionado. Vuelvo al tema lo que se está discutiendo ahora es quién, si se incendia o se termina de incendiar el auto o no. El encuentro de Macri con Alberto tendría que plantearnos a nosotros tener una sola concepción del lugar que ocupamos en el mundo. Y esto me parece clave, porque hay 2 miradas, y vos lo sabés perfectamente. Están los que te dicen la industria es una molestia, y estamos los que decimos, sin industria no hay mano de obra incorporable. En la Argentina es el último país del mundo que cree que estatismo y mercado son 2 dogmas ideológicos. Son instrumentos. Pero en definitiva, vos haces el mercado que querés y el Estado que necesitás. La Argentina nunca se decidió a qué se iba a dedicar. Nunca. No. Entonces, cuando vos te querés dedicar a todo, te pones un polirrubro y te va a ir o más o menos en todo o mal en todo. Pero fabricaste aviones y terminaste importando durmientes. Es un ciclo bastante complejo. Bueno. Fabricaba la locomotora, los vagones, y terminó uno y dijo traigamos los durmientes. Entonces, ¿qué mano de obra, qué tecnología? Eso también es dejarle al Estado que defina qué es lo que tenés que... Mejor dicho. Obvio, estratégicamente. Bueno, claro, porque el problema es cuando el dogmatismo de mercado, ¿no? El dogmatismo de mercado es que el mercado defina para qué somos buenos. Y si te fue mal en la vida, reconvertite y ponete una cervecería. Tiene que haber tiene que haber un Estado que intervenga, que oriente, y una asociación entre el capital. Bueno, por supuesto, una asociación entre el capital y el Estado, obviamente. En 3 días más llegamos a un acuerdo. No, me sorprende acá gente de la televisión. Qué increíble que no hayan mandado un tape, no hayan mandado uno de los temas que tienen, están en el número y la cantidad de gente que los está viendo. Es impresionante. Me causa gracia, pero a la vez decir, pero ¿cómo repetimos esto todas las noches? Porque estamos hablando 12:05, muchachos, y estamos hace 50 minutos discurriendo. Voy a empezar a hablar un poco de lo que cada uno tiene. Maxi Montenegro, y seguimos, tenemos mucho más. Maxi tiene una captura con detalles, una captura de pantalla con detalles, no sé qué es esto. Polémica por una autorización para que el Banco Central emita 400.000 millones de pesos. Exactamente. El día... Sí. Atentos. Escuchen esto porque ha generado... Atentos. Incluso escuchen bien esto. Dale mucha tensión en la transición entre el gobierno y los equipos de Alberto Fernández. El presidente firma el lunes pasado, a horas de la derrota electoral, firma este decreto de necesidad de urgencia, el 740, que hace una reasignación de partidas del presupuesto por 600.000 millones de pesos. Y en ese documento, es el DNU firmado por Macri, que fue publicado ayer, el martes, en el boletín oficial, aparece una línea en la cual se dice claramente anticipos del Banco Central de la República Argentina, 400.000 millones de pesos. Es decir, hay una autorización presupuestaria para que el Banco Central emita 400.000 millones de pesos hasta fin de año para financiar al Tesoro. Pero lo dejan en hiper al país. Bueno. Si meten 400.000 millones... No, pará, mírame. Estamos los dos cara a cara como cuando se entrevistan en Estados Unidos, ¿viste? Entrevistan a un presidente. Señor,
Señor Maxi Montenegro, se emiten 400.000 millones de pesos de... Y va a haber muchos problemas. Si esa es la magnitud que tiene que emitir el Banco Central para financiar el Tesoro hasta fin de año, va a haber muchos problemas en una situación muy precaria en términos de estabilidad económica en este momento. Cuando yo comento esto, lo anticipamos ayer en el programa, porque habíamos visto, no teníamos... Efectivamente, esto está en el anexo del DNU firmado por Macri el lunes. ¿Vos lo viste? ¿Esta letra chica la captaste vos? Exactamente. Sí, esto lo estamos mostrando. Es el anexo, es una de las páginas del DNU firmado por Macri el lunes. Habrá sido después del desayuno, en una de esas. Se comunican conmigo desde... También, Maxi, pero yo te pregunto porque me interesa periodísticamente, porque también hay muchísimos pibes que estudian periodismo y ven esto y también está bueno saberlo, aprenderlo. ¿Te pusiste a leer los anexos de esto? Alguien me alerta, me dice, ¿viste el DNU que firmó Hay que Macri leer el boletín oficial. el lunes? Eso. Le digo, sí, Siempre. una ampliación del presupuesto de 600.000 millones de pesos. Le digo, como habitualmente se hace, fíjate en una de las líneas donde se dice la fuente de financiamiento de esa ampliación presupuestaria, hay 400.000 millones de pesos que tiene que emitir el Banco Central para traspasárselo al Tesoro. Voy al anexo y efectivamente figura ahí anticipos del Banco Central, 400.000 millones de pesos. No son reservas, es emisión. No, eso es emisión. Son pesos que le tiene plata que nueva, transferir. El central le da el Tesoro. El Central, la famosa maquinita. Plata recién hecha. ¿Qué me dicen desde el gobierno? ¿Qué me alertan desde Economía? Me dicen, mira, esto es una autorización legal que el presidente firmó en el DNU. Es una formalidad legal, pero no vamos a hacer locuras, no vamos a emitir esa cantidad de dinero hasta fin de año. Usualmente... ¿Lo sabe esto, Alberto? ¿Lo se está enterando por...? Tengo entendido que algún economista cercano a Alberto, no sé si Alberto Fernández lo sabe, pero algún economista cercano sí lo sabe. Alberto lo sabe. Bueno, ¿Alberto lo sabe? Y sí. Atención, ¿qué me dicen? Alguien del equipo económico, de los asesores económicos, le dijo, Alberto... ¿Qué me dicen en el gobierno? Mirá, esto es una autorización legal. Es el máximo que se puede emitir desde el Banco Central este año para financiar el Tesoro. Pero no vamos a emitir esa cantidad. Lo que me dicen es, usualmente se subejecuta el presupuesto en 300.000, 350.000 millones de pesos en distintas partidas que nunca se terminan de gastar. Eso es lo que va a ocurrir también este año, entonces el Banco Central no va a tener, aunque tiene la autorización desde el lunes, Compensa con esto. para poder emitir semejante cantidad de dinero. Lo que me dicen es, el déficit fiscal operativo que tengamos de acá a fin de año, lo vamos a financiar con endeudamiento dentro del sector público, emitiéndole bonos a ANSES u otros organismos públicos, en parte con emisión de pesos, en parte con emisión monetaria, pero no en esta magnitud. Perdóname, si cuando la maquinita funciona, Sí. ¿les suena la alarma a Alberto y al equipo de Alberto? No, bueno. ¿O puede funcionar con el silenciador No. puesto? Cuando la ¿Saben maquinita ellos? funciona, todos vemos si tiene que haber un instrumento legal que autorice esa emisión y eso lo vemos. ¿Qué lectura hace esto Por que está ejemplo, contando acá. Maxi Gus? Te quiero decir que la maquinita está funcionando. Ya yo dije el mes pasado se emitieron 120.000 millones de pesos para pagar deuda en pesos. El Banco Central emitió esos pesos, el Tesoro le transfirió unos dólares que estaban en el mismo Banco Central, pero en la cuenta del Tesoro al Banco Central, pero el Banco Central le dio la maquinita, emitió 120.000 millones de pesos para pagar deuda del Tesoro en pesos. Esto es financiamiento presupuestario. Insisto con esto, el lunes Macri firma el DNU, está la autorización para emitir 400.000 millones de pesos para financiar el Tesoro. En el gobierno dicen no lo vamos a usar, se van a subejecutar partidas, Claro. no va a ser esa la magnitud de la emisión hasta fin de año. ¿Qué No, decís? coincido con eso. Digo, también hay una utilización posible que es comprar dólares con esos pesos para pagar alguno de los compromisos. Esto es Habilita la posibilidad. Esto es financiamiento del Banco De hecho, Central. con Ripo al se Tesoro. hizo en agosto. ¿Sí? Sí. Bueno, Mirá, esto está como una partida. Ojo, hay otros 200.000 millones de pesos que aparecen en el DNU, ahí lo podemos ver, de Macri del lunes, también, de nuevo, donde hay 200.000 millones de pesos donde el Banco Central le adelanta utilidades al Tesoro, 204.000 millones de pesos. Lo importante es que se Dice, van del ahora, gobierno perdón, haciendo lo contrario bueno, a lo que Perdón, quieren hacer. quiero explicar esto. Yo digo, bueno, 400.000 millones de pesos por un lado, 200.000 millones de pesos por el otro. ¿Qué me explican desde el gobierno, desde el Ministerio de Economía con esto?
No, estos fueron pesos que ya le adelantó, que ya emitió y le transfirió en mayo 77.000 millones de pesos. En agosto 127.000 millones de pesos, los que les decía recién, que ya le adelantó el Banco Central al Tesoro Nacional y se formalizó ahora presupuestariamente en el decreto de Macri. La discusión hoy es por los 400.000 millones de pesos, no por estos 200.000 que ya emitió el Banco Central y se lo transfirió como adelanto Hago un de 2 por 1 utilidades al Tesoro. económico, pues voy con vos con el gabinete y hablamos un poco de política con ellos. Hago el 2 por 1, sí, dale. No, digo, vos fijate, ¿no? Digo, Dame el plan de las 5 placas de las pasamos rápido. Sí. pasamos de Milton Friedman, digamos, y emisión cero como solución a la inflación, a una hiperemisión que, digo, hay que tomarla con cuidado, porque ahora tenés lluvia de pesos o la posibilidad de una lluvia de pesos. Entonces, guarda con eso, digo, porque venimos de una ortodoxia donde la inflación era solamente un fenómeno monetario que se solucionaba con emisión cero y ahora habilitás, como bien explicó Maxi, la posibilidad de la emisión en un contexto de reservas menguantes. ¿Dónde van a ir los pesos que se van a ir de las LELIC? Es la pregunta del millón, porque vos tenés una solución virtuosa y una solución no virtuosa. La virtuosa sería, bajan las tasas de interés, los bancos pueden dar más crédito tanto al sector productivo como al sector del consumo y las cosas se derivan por ahí. ¿Y la Ahora, no virtuosa? Bueno, la no virtuosa es que eso genere una inflación más alta de la que tenemos y termine, digamos, en una situación donde se espiraliza la crisis. Para eso va a depender muchísimo el equipo económico que designe Alberto Fernández. Bájamelo con el ejemplos diarios. Perdón, más un segundo. Ejemplo diario. Un tipo tenía 100.000 pesos en un plazo fijo. Sí. 100.000 pesos en un plazo fijo. No lo podía, si se hubiese podido comprar dólares, el tipo sacaba y compraba 100.000 pesos en dólar hasta que se pudiera el viernes pasado. Ya no puede más. Puede sacarlo y comprarlo en el Blue, por ejemplo, que eso está bien, te presiona sobre... ok. Pero ahora el tipo sabe que cuando va a renovar el plazo fijo que le vence el miércoles que viene, se da cuenta que bajaron las LELIC y lo que le pagaba antes de interés ahora le paga mucho menos. Entonces no me conviene. Oye, el Galicia bajó 8 puntos la tasa. Por eso, La tasa 8 para- puntos de- la para tasa. pagar a los depositantes en plazo fijo. Vos siempre das ejemplos comunes y corrientes. No puede comprar dólares. No le paga lo que le pagaba la tasa de interés. No le queda otra que salir a gastarlo, Sí. comprar un poco de ropa, comprar cambiar el auto, comprar una moto, una bicicleta. ¿Se supone que eso te dinamiza o no? Sí, pero ¿por qué? Porque si no cualquiera de lo que está escuchando, a ver, ni emisión cero, pero tampoco pensar que la emisión Pero si no sin puedes ningún hacer otra tipo de cosa con control... esa plata, te quedan 100 lucas que no te los paga más el banco y no puedes comprar dólares. ¿Qué te No, conviene pero hacer? por eso, tenés dos alternativas. O podés ir a comprarlo en el dólar blue, o exactamente, cuando cae la demanda de dinero, es decir, cuando uno tiene tanta desconfianza y lo que te paga el banco ya no le gana a la inflación, pues la tasa de interés del banco baja, la del que está pagando por el plazo fijo, bueno, la alternativa es salir a quemar los pesos, es ¿Pero en decir, qué? consumir, comprar algo. Porque hoy comprar al Blue, algo. hoy al comprar Blue un- estaría un ya billete- sobre- Bueno, Yo no sé eso- cuánta gente tiene bueno, 100 hoy lucas. y ayer. No, creo pongo un que es gente que tiene más guita. Bueno, los plazos eso- fijos no hay plazo fijo de 100 lucas, se fueron todo al dólar. Eso Son puede- plazos fijos más grandes y eso es lo que va al Blue. Perdón, ¿Entendés? No es lo mismo el comportamiento de un ahorrista individual que de un tipo que, por ejemplo, tiene, no sé, guita para pagar, métele, tipo, no sé, el aguinaldo y lo tiene en plazo fijo. Una pyme que tiene guita para pagar aguinaldo, dale. Tiene un palo peso para pagar Un eso. poco más. Bueno, Bueno, 10 algunos palos, tenían dale. los bonos estos que reperfilaron, los tenían adentro. Ale, Sí. lo que vos Como el preguntás dueño no del tiene canal. respuesta Sí, hoy. sí. Estaban ahí. Lo que vos preguntas no tiene respuesta hoy, porque lo que te van a pedir los dueños de esos pesos es cuál es el sendero de la Argentina que viene también. No solo de ahora, porque ya estás pensando, No, obviamente, Gus, lo que pero- viene. Entonces te va a decir, para eso mostrame el plan que estás tenés. estudiando un doctorado, Gus. No. Dame alguna respuesta. Si no, siempre Estoy- tenés que ver el plan. Estoy en el médico No. y tengo una mancha en la mano. Decime que tengo, una infección, un hongo, que tengo. Porque si no, hay que ver ¿Sabés? cómo de la Ale, dame algo para ponerme ahora. Ale, no, es ahora, pero vos vas a preguntar por tu futuro también. Bueno. Vos vas a querer saber el programa monetario, fiscal, de renegociación de la deuda, ya no del que está de salida, sino del que viene A de ver, entrada también. Pero eso no te lo va a preguntar, como dice Ale, que tiene 100.000 pesos en El tema Ale, es Ale, si pero- va a volver... Ese va a tener que resolver A qué ver, hace Julio, con esos 100.000 ahora voy con el pesos. plan. Si El va y tema- se los gasta o va o compra dólares en El el Blue. tema es si va a volver la posibilidad de crédito. Porque el que ahorra no tiene nada que ver. La lógica era que hay un ahorro y hay alguien que lo pide y se endeuda.
Hoy vos vas al banco, te muestran la tasa y salís corriendo, ¿o no? Lo único que te queda es jugar a ganar. Pero ahora baja esa Bueno, tasa. por eso, a ver, déjame explicar. Hasta ahora los depositantes en plazo fijo, y todavía hay 1 billón de pesos de depósito a plazo fijo, la mitad son 500.000 millones de pesos, depósito de menos de 1 millón de pesos, y 500.000 millones de pesos, 500.000 millones de pesos, más de 1 millón de pesos, es decir, ahí están las empresas y demás con depósitos que se llaman mayoristas. Hasta ahora, los depósitos en plazo fijo, ¿qué hacía el banco con esos depósitos? En vez de prestarlo al sector privado, se daba vuelta y le daba esos pesos al Banco Central, que le emitía una LELIQ por una tasa de interés muy elevada que le permitía al banco pagarle una tasa de interés muy elevada al depositante en plazo fijo. Bueno, ¿qué está ocurriendo ahora? Que el Banco Central está empezando a desarmar las LELIQs, es decir, está emitiendo pesos, baja la tasa de interés. Los bancos con esos pesos le devuelven a los depositantes, porque los depositantes se estaban yendo de los plazos fijos en pesos, muchos estaban comprando dólares. Bueno, a partir del lunes ya no pueden esos depositantes comprar dólares. Y el Banco Central quiere acelerar el desarme de las LELIQs, quiere bajar la tasa de interés de la LELIQ para que los bancos le paguen menos a los depositantes en pesos y a su vez le puedan prestar a una tasa más baja al sector privado. Todo eso está muy bien si vos tenés un plan integral y si generás expectativas de que la economía se puede reactivar y que al que le prestás en pesos pueda o invertir o consumir y demás. ¿Cuál es el riesgo? Cortito porque me meto con el Pero ¿cuál es el gabinete con riesgo, Javi? Ale, de esto? Bueno, el riesgo es que la gente que se queda con los pesos, porque ya no los quiere tener en el banco, porque le bajaste la tasa de interés o le diste un crédito, tome ese crédito y Exacto. o consume rápidamente en el corto plazo y te genera un veranito que te acelera la inflación, pero que no es sostenible, y en algún momento, si no, agarra esos pesos y sale corriendo al blue, único a dólar comprar que puede dólares. correr, Comprar que es el blue, dólar de la claro. calle, Eso es lo el que dólar blue. Y que se hoy- va el colchón. que hoy eso. está muy cerquita del dólar oficial, es decir, un dólar blue que sorprendentemente con semejantes restricciones Cerrámelo, está casi Gus, el Exactamente mismo valor eso. que el dólar ¿Cuál oficial. es el riesgo? Que vos digas, uy, qué bárbaro, los bancos le van a prestar a las empresas y vos le vas a prestar a las empresas, ya sea para inversión no creo, pero para capital de trabajo y no tenés ninguna garantía de que no vayan al, Que se al den blue vuelta y y que que lo Señores, compren. me permiten una cosa. Primer plano con la 3 a Javier Calvo. Qué Lo tenés al lado a peligro Santoro, Javi. No Que sé. me intimida. No, te intimida, claro, Sí, porque sí. él Sobre debe todo tener de que lo data y no escuché puede. cantar Mañanas Campestres. Me No, intimida mucho. No era Lito Mañana Nevia. Campestre, ¿no? Dicen que viajando se fortalece el No era corazón. Mañana, no, ese cantó con Santolaya. Ok. Mañana Campetre con Santa Con Laura. a ver. Santolaya. Alberto no blanquea el gabinete, pero a cuentagotas van saliendo algunos nombres. Mira, hay una decisión de Alberto Fernández. Dale, Voy a olvídate, pedir Leandro, si a no, no vas a corroborar. poder laburar. No voy a porque- poder y laburar. no, porque- Sí, Dale, aprovechemos, dale, aprovechemos. Donde dice, voy a designar el gabinete, voy a decir quiénes son quienes me van a acompañar en el gobierno, lo más cerca que pueda del 10 de diciembre. Si puedo decirlo el 8, lo digo el 8. Si lo puedo decir el 9, lo anuncio el 9. Eso es una decisión de Alberto. Sí. ¿Con qué sentido? Con evitar intrigas, con evitar internas, con evitar esmerilamientos, Operaciones en contra. operaciones en contra, y con generar en el grupo que lo rodea un espíritu de que van a trabajar conmigo, después vemos en dónde. ¿Cómo es eso? En Que el todos grupo tengan la expectativa de Todos ser. tengan la expectativa de equipo. de equipo. Lo mismo hizo Néstor en el 2003. Bueno, ahí hay una referencia para Alberto muy fuerte de cómo hizo Néstor Kirchner para formar su O gobierno sea, en te 2003. genera no aflojar, estar atento, estar prendido, porque sabe que cualquiera puede ser titular. Claro, exactamente. Incluso hablas, Eso lo hizo Bianchi antes que Néstor, ¿eh? En Boca. incluso hablas. Bueno, pero lo empezó. Qué perdón, tiempos aquellos. Está bien, pero empezó a hacer Qué en el 98. lindo, bueno. Dale. Incluso hablas con gente que forma parte de ese círculo y te dice, me dijo que voy a estar con él, que trabaje con él, que le presente ideas sobre tal tema, sobre tal otro, pero no necesariamente para que esté ahí o para que vaya a ocupar ese ministerio, sino para abrir la cabeza y ver un poco cuáles son las mejores alternativas para la gestión que viene. También hay una parte en donde los propios integrantes del grupo que rodean a Alberto Fernández dicen, una cosa es
un ministro de Economía frente a ciertas situaciones que pueden plantearse de acá al 10 de diciembre, si quedara todo así como está ahora, o si hay una situación mucho más agravada. Pero ahí está Julio con experiencia y lo peloteo con ambos, ¿no? Y con el resto de la mesa. ¿No hay una vieja lógica peronista que el primer gabinete es de acomodar un poquito el avión y muchos de ellos vuelan al poco tiempo? Se abre la escotilla, Y se tiran con paracaídas. y... Sé que yo no creo eso, ¿No? nunca, jamás. No. A ver, vos cuando pones el equipo para ganar. Uno después construye, sabiendo el final de la historia, y dice, uy, mirá, el primero lo hicieron. No, todos los presidentes tratan de poner el equipo que va a salir a jugar el partido de movida. No van a decir, bueno, esto lo pongo para que en el primer tiempo no me hagan más de 2 goles. No funciona así. Vos armás, después la crisis te lo puede pasar por arriba, la inexperiencia, el que vos pensabas que era un 9 fenómeno resultó una madera que no te mete el gol ni con el arco descubierto. Pero eso es otra historia. Vos cuando arrancás con la mejor Alberto fue el jefe de expectativa. gabinete los 4 años de Néstor. Los 4 años. Y Néstor armó, salvo en el caso del ministro de Economía, donde tenía un conflicto personal que arrastraba con Roberto, el resto era para estabilizarlo. Sí, de todas maneras, tomemos en cuenta que no todo necesariamente Alberto Fernández va a replicar a Néstor Kirchner. Obvio. Digo, tal vez una manera de conducir, tal vez algunas maneras de cómo se toman decisiones. Una de las cuestiones en donde no iría a la par de lo que hizo Néstor Kirchner es que Kirchner, con el 23% de los votos, no hubo balotaje porque Menem se bajó, lo recordamos. Menem armó una especie de gabinete con peso político muy fuerte, muy poderoso, para justamente equilibrar esa ausencia de poder de las urnas. Kirchner. Perdón. Con el poder de las urnas que después sí consiguió en el 2005. No, además, Kirchner asumió Ahora, perdiendo. Porque perdió la exacto, elección. quedó segundo. Digamos, el Quedó valor de lo segundo, pero construido después tiene doble importancia. Ahí recordemos, estaba Filmus de ministro de Educación, Rafael Bielsa de Canciller, Vélez de ministro de Justicia. ministro de Justicia. Digamos, había nombres propios muy pesados. El propio Alberto Fernández como jefe de gabinete. Da la sensación que Alberto Fernández no va a ir con nombres pesados en este gabinete, sino con gente que él le tiene confianza 100%, como yo a veces Yo soy exagero, de esa idea, 120% de confianza. Yo prefiero encarar los proyectos grandes con gente con la que vos sabés que no te van a cagar. Y que sean amigos tuyos y cercanos y que vos podés confiar en ellos y sabés que... Pero vos tenés que hacer una combinación. Alberto Fernández dijo, después de haber ganado las PASO, cuando ya empezaron a imprimirle el tema de gabinete no gabinete, hubo una definición que me pareció bastante lógica y dijo, yo el gabinete no lo elijo ahora porque si lo tengo que armar ahora lo armo con mis amigos y me estaría equivocando. Y soy muy amigo de mis amigos, pero no voy a poner a mis amigos Claro, con lo cual, en las funciones clave. exacto. Digamos, ahí ya te dio una definición. Tiene Y que vos tener ves- confianza, y vos ves- no necesita que y sean vos amigos. ves el armado del equipo de transición, y también sorprendió con el armado del equipo de transición. claro. Porque vos tenés dos que estaban muy cerca y están muy cerca de él, uno mucho más que Santiago Cafiero, del cual ya lo metieron en la jefatura de gabinete, en la Secretaría General, en todos lados, habrá que ver dónde queda y si queda. Guado de Pedro, que también lo metieron en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio del Interior, pero después aparecieron Vélez y Vilmi Barra, que no estaban en los planes de nadie. Digamos, Vélez había aparecido un poco antes, pero la verdad que sorprendió con, yo te diría, para ponerlo en términos que vamos a entender, con albertismo en ese equipo. ¿Qué te pareció a vos la designación de ese equipo de 4? Ya sabía. Sí, ya sabías. ¿Te parece que lo representan el albertismo? ¿Hay una representación más plural del Frente de Todos ahí, en esos 4? No, nosotros no hablamos de albertismo, porque hablar de albertismo es hablar de una construcción personal y lo que se necesita es construir para la Argentina. Es casi una construcción periodística lo del albertismo. Claro, por bueno, ahora, pero yo digamos. tengo, Pero- ustedes hacen bien en decirlo, yo hago bien en aclararlo. Está digamos, perfecto, ¿no? Porque- Está bien, pero Ok. la pregunta es esta. La idea que tenían como fantasma es que Cristina impusiera su vieja historia. Y la realidad es que Alberto, con absoluta autorización de Cristina y de todos, va ampliando y achicando el fantasma. Que esto es lo concreto. O sea, cada paso que da, desde ir al espacio Clarín a hablar, que era ya romper una limitación
de la ley de medios, ¿o no? Sí, yo coincido en eso, pero te quiero decir algo, porque si no parecería que él está obligado a sobreactuar la independencia. No es así tampoco, no es que actúe Está en un obligado, a sobreactuar. pareciera que está No, obligado a por la sobreactuar. formulación que hace Julio, entiendo lo que va, pero Alberto tiene otra personalidad, él no está preocupado en demostrar que es autónomo, él funciona de verdad como funciona. Funciona como autónomo y nadie le impide que lo sea. Exactamente. Digo, Entonces, no lo acá- sobreactúa, la Acá actúa. hay personas que son de su confianza que además son personas que han pasado, a ver, Bailey, por ejemplo, es un tipo de su confianza, pero además ha pasado por la administración pública muchos años, o sea, no es que inventa jugadores que... Bueno, con Vilma Ibarra pasa lo mismo. Con Vilma Ibarra pasa lo Pero mismo, espera, claro. Diputada, senadora. Pero digo, vos estás muy cerca de él. ¿Alberto no piensa que cuando lo designa Vélez, designa a alguien que se eyectó o lo eyectaron del gobierno de Néstor Kirchner Claro, mal? claro. ¿No piensa en... No, pero ¿cómo va a pensar va caer eso mal? si él... Vilma Ibarra, No. cuando él la suma al equipo de transición, ¿no piensa, en ningún momento se le ocurre a Cristina no le va a gustar por el libro que hizo en contra de Por el ella? sencillo motivo de que, a ver, podríamos decir, cuando Cristina decide ponerlo a Alberto, también por una persona que la había Le dio la criticado, llave. que se eyectó del gobierno o lo eyectaron del gobierno, y sin embargo, Cristina comprende que se necesita una persona como Alberto en este contexto. Si no lo hubiese, si hubiese Cristina pensado, tiene perdóname, Maxi, dos si o hubiese tres pensado nombres que tenía que vedados. poner un nombre suyo, lo hubiese puesto al Chivo Rossi o Axel. Pero cuando decide ponerlo a Alberto, justamente es para que incorpore estas personas que vos decís, porque se Exactamente. entiende que lo que hay que hacer es armar algo más amplio que el kirchnerismo duro. Por eso Si no, viene no se Massa y gobierna por la eso Argentina. sigue ampliando y ampliando. Y se va Cristina- no, él- Cristina- a ver, dale. Vamos a ver. Tira la No, bomba, no. dale. Sí, Tira, sí, tira, sí, dale, dale. tira. Decilo. Algo No, más. no, quiero porque Decilo. aparte es gente capaz, Te escucho, Maxi. Te escuchamos, Maxi. es gente capaz Los vedados. y que ha tenido experiencia de gestión. Lo que sucede es que en esa experiencia de gestión hay cortocircuitos que Cristina evidentemente no perdona. Y yo creo que eso puede ser una complicación para Alberto Fernández, porque Son tantos esos. el área no, pero justamente el área económica, que es un área muy Escuchá. sensible. Y Pero es un escuchame, área pará. muy Acaba de tirar, importante. pero Maxi, Javi acaba de tirar lo de Vilma Ibarra. ¿Qué hizo Vilma Ibarra? No, Porque pero no perdí. estamos Vilma hablando... Ibarra hizo un no es libro. de escribir un libro o Alberto Fernández cuando estaba todos los días en No, TN pero Vilma Ibarra criticando a la Cristina. investigó un libro no estamos que hablando es, de eso, estamos es hablando de otro tipo de cosas. estrictamente dedicado a las contradicciones de Cristina. Bueno, pero a mí me molestaría más un libro. ¿Hay algo peor que le hayan hecho que le escribieran un libro en contra? ¿Esta gente tiene vedada de qué palo viene? ¿De la economía? Bueno, Sí. en el área económica Cristina ha tenido Mírame. desencuentros muy fuertes. sí. ¿Redrados uno? Bueno, Podría ser. es alguien que está trabajando, o que es muy prestigioso internacionalmente, que trabaja como consultor, que tiene diálogo con Alberto Fernández, pero bueno, hay que ver si Cristina podría... Yo le saca bolilla negra. podría Cuando Cristina aceptar. toma- Leandro dice que no hay bolilla negra. No hay bolilla negra, porque a ver, esto estaba claro del primer día. Desde el primer día. Cristina le dijo a Alberto, te toca entrar a vos y te toca entrar a vos. Yo, digamos, no voy a opinar sobre tu gabinete, o sea, además no puso un muchacho sin personalidad. No es que pusiste un tipo y de repente te diste cuenta que en realidad, viste, tenía vocación de poder y tenía amigos que vos no conocías. No, los amigos de Alberto son los mismos de toda la vida. O sea, yo sé que Alberto es amigo de Vilma Ibarra, de Vélez y de tantos otros, como el caso de Morón y tantos otros que estaban afuera por ahí de la política en los últimos tiempos, desde siempre. Nadie se puede dar por sorprendido. Estamos hablando de Como tam- enfrentamiento con el kirchnerismo, Sí, sí. no de afuera de la política. Pero no, exactamente. Son compañeros de militancia de él de toda la vida. O sea, él lo que valora, entre otras cosas, es la capacidad y la militancia, el haber puesto el cuerpo en momentos difíciles. Que para un cuadro político militante como Alberto Fernández es muy importante porque lo que se viene no es una discusión de técnicos, es una discusión de políticos, lo que Exactamente. decía recién Julio. Guillermo Nielsen es otro economista muy capaz, que está trabajando con Alberto Fernández en el área ahora de deuda, antes en temas energéticos, pero está preparando y estuvo, tengo entendido, el sábado cuando se reunieron los equipos y estas 40 personas que están trabajando con Alberto Fernández. Bueno, pero vamos a ver después cómo se discute la definición de quién va a ser el hombre clave en el área económica o quién va a ser el hombre en el Banco Central y demás. Yo creo que ahí no es fácil encontrar un hombre de peso que a su vez pueda... Pero es lo que charlamos la vez pasada en Sí. tu programa, Maxi. Nadie se puede sorprender porque Alberto proponga estos nombres, porque son todas personas que ya tenían cercanía con Alberto. Cuando Cristina elige a Alberto, sabe quién es Alberto y quiénes son sus amigos. y cuál es su visión del país. Perdón, Maxi, anduvo- un segundo, sí. Fer. La foto de ayer de Tucumán,
ahí también hay nombres pesados del peronismo que seguramente le van a pedir a Alberto dar una mano. Dar Sí, una mano pero civiliza- Alberto en eso, lo conozco mucho, él le da importancia al prestigio y a la formación. al prestigio Y a la formación, que son dos cosas que a veces van juntas, a veces no, pero lo provincial, que tiene mucha influencia, no la tiene en el gabinete. En el peronismo eso siempre fue históricamente. Si un gobernador no te pone un ministro, ni se le ocurre pedírtelo normalmente. O sea que es el peso del apoyo, pero no de la limitación. Con los gremios, ¿cómo va a ser? ¿Cuál va a ser la dialéctica con los gremios? Eterna. Si los gremios no le hicieron bodrio a Macri con el desastre que hizo, te imaginas que a Alberto no lo van a molestar. Si el gremialismo argentino viene estando muy integrado a la sociedad. Y en eso a veces no lo valoramos. Pero es también lo que nos diferencia de Chile. Deberías aclarar un poco esa definición, pero no importa, por ahí nos lleva toda la noche. No, pero los gremios va a ser un tema... Te voy a dar un ejemplo. No, lo de integrado a la te voy a sociedad, dejar- pero bueno. te voy a dar un- Acompañan al te voy a dar proyecto. un Algunos tienen ejemplo una de vida una- que es muy difícil. de una medida. de No, una bueno, medida- no es un dato menor, Julio. No Pero- es un dato menor. pero- Porque estamos hablando de quiénes votaron a uno, quiénes votaron a otro, no es un dato menor cuando vos ves sindicalistas que son multimillonarios y tienen tipos muertos de hambre abajo. Eso- no es un dato menor. De esos hay, pero digamos, yo Pero no de esos defino... hay mucho, no, Está bien, pero no podés definir el mundo desde el defecto. O sea, paremos con esto, porque siempre definimos No, desde está la bien. enfermedad la virtud. Bueno, pero tampoco el puede hombre tiene generalizar sin SIDA, detectar pero el SIDA lo- no define bueno. al humano. Bueno, Digo, está bien. porque el sindicalismo es una estructura integradora de la Argentina, punto. Que tiene estoy pedazo hablando más enfermo, de sindicalismo, el al contrario, empresariado te diría tiene, que- todos tienen pedazo enfermo, pero ¿Qué me decías? No, te doy un ejemplo de una medida que ya escucharon, digamos, como propuesta tanto Héctor Daer como dirigentes empresarios pymes, digamos, en los últimos encuentros que han tenido con gente de Alberto Fernández y demás, que es un reclamo de las pymes, pero que no va a ser fácil negociar con el sindicalismo, que es, por ejemplo, que para empresas pymes de hasta 200 empleados haya un fondo de indemnización y no la indemnización por despido tradicional. Sino ¿Me lo contás así? que sea un sistema como el tiene la UOCRA o como lo que se llama la mochila austríaca, que es que la empresa aporta mensualmente el 4% del salario a un fondo El gremio también. que corresponde al trabajador y que después el trabajador, si es despedido o si se va a otro empleo, se lleva ese fondo. Y en el momento del despido, el pago de la indemnización se hace sobre ese fondo y no sobre la costa empresa. de la empresa. Hasta 200 empleados. Hasta 200 empleados para pymes. Es Pará, algo pará. que obviamente Explícame. las asociaciones pymes ven con muy buenos ojos. Desmenuzámelo porque el gremio, el sindicalista, vería mal eso. Bueno, ¿Pierde poder? no, porque no es una reforma laboral que Alberto Fernández ha dicho que no va a impulsar. No, claro. Pero, bueno, es un tema que, ya te digo, para las pymes, porque lo han escuchado, porque han estado en la mesa, incluso con Héctor Daer enfrente, les parece bien, y del otro lado, desde la CGT, O sea, el tipo que se va dicen, de una bueno, empresa, vamos a el ver tipo se va- porque esto genera... Maxi, Porque ¿el empleado le- no puede hacer juicio al que se va? No, es a ver, peor, le en quita realidad es riesgo la de autoindemnización, contingencia. no es el empleador, es el empleado el que pone un fondo, es una locura eso. No, es un aporte que hace sobre, Claro, por eso, sobre el por eso. salario. Es la en auto, parte- no es te la pagás tu empresa. propia indemnización. No, es un aporte que se hace en ¿Te lo parte me lo sobre descuentan- lo el descuentan de salario tu del sueldo? trabajador y en parte Te sobre cuentan del sueldo, dice él. Mirá. en parte sobre el salario del trabajador y en parte Por es un eso. aporte mensual que hace también la Entre- empresa. Hay entre una todos tesis- al fondo. Hay una tesis que dice que se viene sosteniendo hace mucho tiempo que uno de los problemas de la economía argentina es que cuesta mucho despedir un empleado. Entonces, como cuesta mucho despedir un empleado, nadie toma. Esa es la tesis. Que yo no creo que esa sea la tesis. Puede que en algunas áreas, con algún convenio colectivo, que se acepte eso en algunos lugares, con el caso de la construcción, que es más un empleo UOCRA, claro. que va y viene, eso puede ser, digamos, pero en otras áreas Bueno, eso de fíjate la flexibilización dificultad laboral. para avanzar con este tipo de proyectos que escuchar la reacción de Leandro Santoro. Sí. La mía, no va a ser fácil. Sumá la para- mía, no va- sumá la pero mía. pará, Porque Julio, la estructura pero- productiva pero vos argentina. votaste Igual, pero Julio, Pero vos votaste a pará, Macri. pero Julio y Leandro, igualmente. Yo, pero la mía, entenderán el problema que es algunas Santoro que soluciones está al lado de hay que Alberto encontrar. Fernández. venimos destruyendo el Estado y los derechos sociales hace 40 años, nos seguimos hundiendo. Si ahora seguimos sobre
el obrero, ya no queda nada. Si acá hay que parar y ver qué límite le ponemos a un sector empresario durante los 12 años que del se kirchnerismo llevó también se destruyeron. la guita que se ya... Pero durante los 12 años del kirchnerismo también se destruyeron. También. Que se, Igual es muy loco que entonces pensemos. engañó al Es muy kirchnerismo. loco que pensemos que el problema del desempleo. No, el es muy problema del loco. desempleo no es el laburante. No, y dejémonos menos de la robar. indemnización. O sea, No, decimos, bueno, tenemos un problema de fueron empleo. 12 años, digo, si ¿Cómo ahí lo también se resolvemos? destruyó? Viendo No, cómo abaratamos la forma de echar a la gente. A ver, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que A esto ver, es un planteo que no, estoy- perdóname, que no, Sí. no está pensado en generar empleo, sino está pensado en abaratar el costo de la mano de obra. Entonces, y este tipo de Escuchame, bueno, locura. dale, Gus, que No, digo una que pregunta hay, más a Julio. yo no sé si una discusión general sobre eso, porque hay casos distintos, pero Vaca Muerta es un ejemplo muy positivo. Porque en Vaca Muerta, con el diálogo con el gremio, se modificaron condiciones que permitieron generar más puestos de trabajo. Por supuesto que las condiciones del complejo de Vaca Muerta no son las mismas que la del comercio, gastronómico o la construcción. Igual te digo una Lo que cosa. digo que también en algún momento hay que pensar, y sobre todo pensando en el sector de las pequeñas y medianas empresas, que hay reglas que son buenas para las que están adentro, pero no para los que están afuera. Escúchame, Y eso hay que considerarlo. Perdón, ese convenio colectivo se muere una persona por mes. ¿Ustedes sabían eso? Una persona por mes en Vaca Muerta. Yo estuve en Neuquén hace un mes y pico atrás. Pero por el convenio Obviamente, colectivo. por las condiciones de trabajo. Obviamente hay un trabajador que muere A por mes. ver, déjame aclarar, porque es muy interesante la reacción de Leandro Santoro. Yo estoy contando junto con un blanqueo laboral, junto con un paquete específico de promoción para las pymes, con estímulos crediticios, con una AFIP que va a trabajar mucho sobre la mochila fiscal de las pymes y demás. Todo ese proyecto lo tiene, obviamente, el discurso de Alberto Fernández, es el crecimiento y todas esas cosas. Ahora, cuando vos vas a la letra chica de las medidas, entre otras cosas, hay esta que es una medida muy pedida por las pymes, muy pedida por las pymes. Pero fíjate la dificultad, ya cuando estamos hablando de una medida, bueno, vamos a algo concreto, más allá de las banderas y demás, vamos a algo concreto. Mirá la dificultad que va a tener Alberto Fernández con congeniar los intereses de las pymes a las cuales Pero quiere ¿sabes cuál es el impulsar? problema? El problema no es el costo laboral, es el costo del financiamiento el problema de la Chicos, pyme. necesito vender, espera, También, Julio, porque yo te también voy eso a va a dejar ser. picando una pregunta para el próximo bloque. Es, desde lo cultural, necesito que me expliques en el próximo bloque, en 2 minutos, si podés, te voy a dar tiempo para que lo pienses, ¿cómo puede ser que Macri, dejando la economía que dejó... Se lleva el 40. Exacto. Por pero miedo a explica- Cristina. pará, me lo explicás después del corte. Quiero decir, no tiramos un time, gente. Nada. 0.37, empezamos 11:15 a hablar, llevamos 1 hora y media hablando, es un partido de fútbol hablando. ¿Quién va a medios? ¿Se sabe quién va a medios? Tengo un nombre. Bueno, próximo bloque también. ¿Cortecito? ¿Tenés el nombre después del corte? Tengo 2 nombres. Bueno, y Julio con la explicación. Dale, ya venimos. Vamos a compartirlo entre Julio y Calvo. ¿Por qué sacó 40 con la economía como la dejó? Primero, había un espacio del medio, muy nutrido. Estaba Massa, estaba Pichetto, estaba Urtubey, estaba Labaña. Se destruyó. Labaña tuvo mucho que ver, porque lo terminó, ¿no? Ahora, ahí viene la fractura. Hay una fractura histórica. Si vos te sentís rubio, votás a Macri. Si te sentís morocho, votás. Si sos asalariado, te sacaron el 20%. Si sos otra cosa... Digo, esta fractura, el antiperonismo más el miedo a Cristina tuvieron mucha fuerza. No alcanzó. Si vos tomás cuando sube Macri, ¿quién hubiera dicho que iba a ganar Cristina a los 4 años? Nadie. O sea, Macri lo hizo. Lo que más logró fue recuperar aquello que creía superado. Sigue en la política, ¿no? ¿Quién? Macri. Pero de la casa, de la familia. No, Porque del resto lo... no digas así. Pero yo lo digo así porque lo No siento digas así. Digo, él va a seguir con Marquito Peña abrazado a un Con los actos rencor. multitudinarios y van va a tener actos Julio, de vos todo sabés va a que tener- yo muchas veces yo Todo no va- te banco como empezaste, no te Estamos banco como más emocionados que terminaste. nunca con los actos Está bien, multitudinarios. yo aclaro esto. La fractura ¿Tengo que que ir ya? dejó en su grupo humano no es gratuita. Chicos, me tengo que agradecerles a todos antes. ¿Qué nombres van a medios? O por lo menos de los que tenés. ¿Santoro? No, bueno. A ver, corrió un rumor, déjamelo aclarar, Sí. yo me imaginé que iba a pasar esto. Corrió un rumor, un mail Aprovecho. que me ponía a mí en medio. Yo, la verdad, no lo hablé con el presidente. Si fuese por mí, a mí me gustaría quedarme en la legislatura, pero como soy un hombre del proyecto, donde me necesitan voy a estar. Bien. ¿Y el otro? Francisco Pancho Meritelo. ¿Pancho? Ah, bueno. Pancho, ¿en serio? Gracias, gente, por todo. Gracias de corazón. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Ya es jueves. Placer hacer este programa. Y gracias a la producción, todo lo que hay armado, mañana será. Mañana vengo yo solo y tiro. Dale, chao.